espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos! Hoy estamos muy emocionados porque es nuestra primera vez que tenemos un invitado aquí en Terapiando Podcast. Estamos realmente felices porque no cualquier invitado, también tiene todo que ver con lo que estamos haciendo, pero ya desde la parte médica, desde el rigor, pues sí, médico. Tenemos un médico psiquiatra de nombre Javier Valencia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Aplausos, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas Cuéntanos gracias, del doctor. El doctor Valencia, bueno, médico psiquiatra, él hizo su especialidad en psiquiatría en el IMSS, UMAE, Hospital de Especialidades, doctor Bernardo Sepúlveda, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene especialidad en adicciones por el Centro de Integración Juvenil, diplomado en terapia cognitivo-conductual, diplomado en terapia familiar multidimensional para la atención de las adicciones y la violencia familiar, etcétera, etcétera. Además de una vasta experiencia, bueno, pues en la psiquiatría. Y vamos, algo que yo he mencionado bastante en este podcast es, y lo digo con conocimiento de causa, vivo en Juárez. Ahorita estamos muy nacionalizados. Mortis México, Ciudad de México, el doctor Valencia y yo en Juárez. Pero sí, en Juárez, a lo largo de la historia, yo recuerdo hace 20 años que yo empecé a ir a terapia, no había mucha como oferta de terapeutas. Ahorita sí ya hay. Pero todavía hace 5, 6, 7 años en Ciudad Juárez teníamos 5, 6 psiquiatras para toda la localidad. Y recordemos que Ciudad Juárez es una ciudad, sí, un lugar, un área del país notablemente lastimado por muchísimos problemas sociales de orden grave, ¿no? Como hemos sido golpeados por la violencia, y que hay muchos estados que están cambiando así. O sea, antes Ciudad Juárez era como, lamentablemente, fue como el pionero y que ahora lamentablemente hay otros estados como Guadalajara, como Chiapas, o sea, que están creciendo lamentablemente con estos temas tan importantes y por eso creemos que es muy importante tanto para provincia o para la capital, a todo el país, esta importancia de la psiquiatría, ¿cierto? Totalmente, porque entonces hay mucha necesidad. Todas y todos en algún momento de la vida nos vamos a confrontar con alguna situación donde la vida nos rebase y muy probablemente vayamos a pasar por episodios de algún, no sé, trastorno, una enfermedad mental. Nadie estamos exentos y lamentablemente al sol de hoy ya hay un poquito más de psiquiatras en la localidad. Me parece que son alrededor de 20, creo, pero aún así son muy pocos para la demanda y para la necesidad, no solo a nivel local aquí Juárez, sino a nivel nacional, ¿no? En este orden de ideas, pues esa es la importancia de este podcast, dar a conocer y hablar un poco más de cómo se van generando los trastornos mentales, de qué va, y luego después las enfermedades mentales, y de qué va todo esto, doctor. Ahora sí que ilústranos. Ilústrenos. Sí. No, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y la verdad tener un espacio en donde hay esta oportunidad de hablar de estos temas que muchas veces pues dan miedo o a veces incluso hasta son tabú, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo vamos a hablar de ansiedad? ¿Cómo vamos a hablar de depresión? ¿Cómo vamos a hablar de la angustia, de los miedos, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad de hablar sobre esto se me hace algo bien importante. Pues para empezar, pues hay que definir lo que es un trastorno, ¿verdad? En psiquiatría, okay. Un trastorno es una forma en que se puede expresar la angustia, el miedo, una emoción, una conducta que a mí me hace disfuncionar en una o varias áreas. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor puedo ser una persona muy preocupona, pero si yo puedo mediar la emoción de la preocupación y yo puedo llevar a cabo una vida, digamos, normal en cuestión en lo laboral, en lo emocional, en lo social, en mi trabajo,
pues entonces, pues sí, soy quizá una persona preocupona, pero no disfunciono. En el momento que esa preocupación, ese miedo o esa tristeza incide sobre, por ejemplo, que yo ya no quiero ir a trabajar, o que voy a mi trabajo y no rindo, o que voy a mi trabajo y me puedo accidentar por estar pensando en algo que me angustie, en algún miedo, en algo que pasó, o eso afecte mis relaciones interpersonales de pareja, familiares, que me impida a mí disfrutar la vida, entonces ahí ya es cuando brota un trastorno. Una de las cosas que yo he visto mucho en la consulta es que de repente hay mucha gente que confunde tristeza y Ajá. depresión, y a veces la Era usan justo como lo que si, estaba pensando. Ajá. y a veces me dicen, es que doctor, estoy muy deprimido. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿a qué le llamas depresión? Cuéntame, ¿qué cosas haces para que tú sientas que estás deprimido? No, pues me siento muy triste y siempre les comento, es que la tristeza es una emoción normal, o sea, es una emoción que es válido experimentarla, sentirla, vivirla, pero si esa tristeza a mí no me hace disfuncionar, pues entonces es una emoción y no pasa nada, vamos a explorar a ver por qué viene esa emoción. Pero si eso ya se traducen en algo más fuerte, canijo, entonces ahí sí vamos a ver por dónde va la situación. Uno de los mitos con los que normalmente yo me topo mucho es que las enfermedades mentales pues no aparecen de la nada, ¿verdad? Siempre hay un trasfondo. Okay. Muchas de las ocasiones, las cuestiones de los trastornos mentales, gracias a los avances que han habido en la ciencia, pues se ha encontrado que hay incluso una predisposición genética que podemos tener para presentar un trastorno mental. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor, vamos a poner ejemplo, si mi bisabuelito, mi abuelito y mi papá sufrieron de ansiedad o depresión, pues allá hay unos genes, ¿no? Que se pueden estar pasando. Claro, la crianza del medio ambiente en donde me desenvuelvo, mis experiencias de vida, claro que van a afectar. Yo siempre lo comparo como enfermedades como la diabetes o la presión alta, donde puede venir el gen ahí, pero mientras yo me cuide, lleve una vida saludable, haga ejercicio, tenga unos cuidados, pues de hábitos de salud normales, o ideales, pues no se van a expresar, ¿no? Ahí puede estar el gen, pero este gen se queda dormido, se queda latente, no pasa nada. Y si se llegara a expresar, mis hábitos saludables van a hacer que no se descompense mi azúcar o mi presión. Lo mismo es con la cuestión de la salud mental. Yéndonos un poquito más a fondo sobre ese tema, hay muchas ocasiones donde las enfermedades mentales se expresan durante la infancia o la adolescencia. Y esto se puede deber a tres cosas. Los científicos empezaron a hacer como muchos estudios y encontraron que hay como tres grupos de genes que nos pueden favorecer a que tengamos alguna situación en cuestión de salud mental. Uno de ellos, el primer grupo, es aquellos que se encargan de cómo procesar los químicos de nuestro cerebro, ¿no? La serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Entonces, esas proteínas que se llaman enzimas nos van a ayudar a que nosotros se regulen, ¿no? Que ni haya exceso de neurotransmisores, de químicos, ni haya una deficiencia. Entonces, cuando una de esas se encuentra alterada, pueden venir una situación de un trastorno mental. El otro grupo de proteínas se encargan de formar lo que son las sinapsis, o cómo se comunican una neurona de otra. Entonces, a veces esas proteínas o la arquitectura, digamos, los ladrillos que construyen la neurona, a veces no están bien formados. Y entonces, al no estar bien formados, los impulsos eléctricos no pasan adecuadamente. Y eso puede hacer que también se presente una situación de un trastorno mental. Y por último, hay otros genes que se encargan del desarrollo de las neuronas. Cuando un bebé nace, su cerebro está lleno de neuronas, lleno de neuronas. Por eso es que los niños tienen, aparte de otras situaciones, esa habilidad como para aprender todo, Todo. o así, o sea, son como unas esponjitas, lo absorben todo, y es porque están todas esas neuronas, ¿no? Disparando, disparando, disparando. Cuando llega la cuestión de la adolescencia, hay un fenómeno que se llama la poda neuronal. El cerebro, pues no puede ya tener tantas sinapsis, ya no puede tener tantas conexiones, porque requieren de mucha energía.
Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Que las sinapsis o las vías que no se utilicen tanto, las va quitando, las va podando. Entonces, cuando hay una situación en donde hay, por estos genes que mencioné, que a lo mejor no estén funcionando bien, pues de niño a veces no se notan. ¿Por qué? Porque como hay tantas conexiones, pues hagan de cuenta que si una o dos vías fallan, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque pues, está quienes lo suplen. Pero conforme va pasando la adolescencia y se van quitando esas neuronas, esas vías que no están funcionando tan bien, vienen estos cambios. Y es bien común que me digan los papás, es que mi hijo era, o mi hija era Otra súper. persona. Ajá, Ajá. y llegó la adolescencia y me lo cambiaron. Y no Sí. entiendo, doctor. O sea, y es que se debe a esos fenómenos. Entonces, eso pues nos sentó a nosotros las bases para poder decir, canijo, o sea, sí tiene mucho que ver el ambiente, pero también tiene mucho que ver a veces ya las cuestiones de herencia que nosotros tengamos. Otro mito también que yo encuentro muy, muy frecuente en esta cuestión de salud mental que dicen, es que los niños no pueden enfermarse, los niños no pueden tener ansiedad, no pueden tener Sí. depresión. Y dicen, es que ¿de qué va a preocuparse un niño? ¿O de qué se va a Ajá. deprimir un Si nada niño? más se tiene que preocupar por jugar. Ajá. Todo es Claro, felicidad. A los niños, claro. Claro. exacto. Y entonces muchas veces los trastornos que ya se ven en adultos, muchas veces tienen su inicio cuando está el paciente pues chiquito, ¿no? En su infancia. Y a veces, pues los papás dicen, no, pues, ¿cómo crees? ¿De qué se va a preocupar? Pero es como siempre le digo a los pacientes, que la depresión, la ansiedad, etcétera, no es algo que está sujeto a la voluntad. O sea, no es que Ajá. uno quiera ser así, ¿verdad? Hay cambios químicos o en los impulsos eléctricos que ocasionan que yo tenga estos comportamientos y no es algo que yo vivo con placer o gusto. Es algo que no sé cómo controlar, no sé qué me pasa, y como no sé, pues yo busco ayuda o yo busco sacar esas emociones de una forma. O una de las cosas que, por ejemplo, yo veo mucho es que me dicen, es que mi niño es muy enojón y por todo se enoja y por todo se irrita. Y la depresión, por ejemplo, en los niños no se manifiesta como tristeza, se manifiesta como irritabilidad. Son niños enojones, que a lo mejor explotan, son pocos tolerantes, y a veces dice uno, ay, está chitajeando, o ay, anda no sé, de chiple, o ay, no es que anda muy rebelde, y no, a veces ya es algo de trasfondo ya muy grande. Y hay ocasiones en donde esta situación de la salud mental a veces se salta una generación, entonces puede que el abuelo tenga, por ejemplo, ¿no? Depresión, papá o mamá no tengan depresión y el nieto la desarrolle. Venga. ¿Por qué? Porque intervienen estas cuestiones de qué genes se expresan y no. Ahora, hay genes, bien curioso, el mismo gen se puede expresar hacia diferentes áreas. Entonces, puede haber un gen que codifica la depresión, pero si se presentan las circunstancias, digamos, de forma diferente, ese gen de la depresión también se puede enfocar al alcoholismo y entonces el paciente no genera depresión, genera un trastorno Un por uso vicio. de alcohol. Exacto. O hay pacientes que a veces no se genera la depresión, pero se genera en la segunda generación trastorno por déficit de atención. Entonces, a nosotros en la consulta de los pacientes siempre tratamos de indagar en la familia, no ha habido alguien que ha tenido esto, ansiedad, que lo hayan diagnosticado con esto, que haya tenido estos síntomas, porque eso a nosotros nos puede explicar, número uno, si es algo que únicamente es del paciente o si es algo que ya viene de familia. Entonces, wow, es cuando se queda uno y dice, híjole, pues esto realmente es un mundo, ¿verdad? O sea, a lo mejor el paciente puede llevar por una situación y nos enteramos que hay toda esta dinámica ya, a veces hasta a nivel familiar y ya generacional. O sea, ahí me queda justo eso, lo que estabas comentando, me quedé pensando. Y dices, así como nosotros decimos, por ejemplo, a mí en mi caso, que mi papá, y dicen, eres muy velludo porque tu papá es velludo. Entonces traigo el Uh-huh. gen del. Entonces, así también como es lo físico, también es en lo mental. O sea, que si mi papá en su caso sufrió depresión, yo soy susceptible a tener, o sea, soy más susceptible a que si no me cuido y no tengo ejercicio y no me preocupo por mi salud mental, soy susceptible con la probabilidad de que yo sufra de depresión o mi generación continua si tengo hijos y me brinca a mí, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Está como ese riesgo, digamos, pero también tiene mucho que ver, claro, pues nuestra personalidad, Claro. nuestro temperamento, porque, por ejemplo, uno puede tener el gen para, por decir un ejemplo, ¿no? La depresión en este caso. Pero si yo tengo unas habilidades, para, por ejemplo, la resiliencia, ¿no? En donde si yo veo una situación que me abruma, pero la enfrento adecuadamente, tengo, por ejemplo, mis mecanismos de afrontamiento en donde yo busco pues, Entonces, ser asertivo. o Exacto, sea, compensa. Eso es lo que... Ok, claro. O sea, tampoco, exactamente. tampoco es de meternos al hoyo y decir, ah, mi papá fue depresivo, yo voy a ser depresivo, voy a ser depresivo, entonces yo mismo me estoy motivando a ser depresivo y no, o sea, si tengo otras habilidades, como eso dice de la Ujú. resiliencia y que el cambio y que yo soy positivo, entonces significa que eso debe de ganar más a que me gane mi gen, o sea, ok, ya, dale. Exactamente. Yo lo comparo mucho como un puente, ¿no? Como el puente, no sé, el Golden Gate en San Francisco, ¿no? Que tiene como muchos, como, como Como, cables, ¿no? Que lo están ajá. sosteniendo. Entonces, Entonces, si pasa un cambio muy pesado que pudiera ser una situación abrumadora, ¿no? Como ahorita la cuestión del COVID, que fallece un ser querido, que yo me siento en una situación donde me puedo poner vulnerable, pero mis genes, o sea, están bien, pasa a lo mejor el camión, me puede mover un poquito, pero no me tumba. Entonces, a Mm. diferencia de que, por ejemplo, si yo tengo esos genes que me predisponen y no tengo las herramientas como para afrontar, entonces es como si esos cables estuvieran trozados o rotos y entonces pasa un camión muy pesado y entonces puede tambalearse el puente e incluso puede, si los suficientes sostenes se rompen, caerse. Y entonces ahí es donde ya viene la situación donde se presenta la situación o el trastorno mental. Entonces todos podemos entrar en crisis, o sea, nadie, digamos, estamos exentos. Claro que si a mí, por ejemplo, fallece una persona muy cercana a mí, tengo un accidente, pues claro, no, voy a llorar, voy a estar triste, voy a estar enojado, pero luego, ok, ya pasó ese momento de crisis y lo puedo sobrellevar. Pero cuando hay esa predisposición y no hay las herramientas adecuadas, o sea, esa crisis me puede desencadenar a que yo desarrolle algo más fuerte, ¿verdad? Incluso ya pues un trastorno como tal. Y O sea, entonces, en ese sentido, historias hay muchos ejemplos, se me vienen a la mente, pero bastantes, incluso hasta conocidos, hace poco hablaba con alguien que era uno, me decía, es que yo era empresario, tenía un negocio padrísimo en Juárez, y sí, recuerdo que le iba demasiado bien, ayudaba a su familia, etcétera. El día que Juárez pasó por una crisis hace 10 años, en 2010, quiebra su negocio, él se va para abajo y al sol de hoy no se ha podido levantar. O sea, era uno, fue un antes y un después. También estos ejemplos de que iba muy bien la vida y se divorciaron o le falleció el marido y ya también la persona, y eso pasó, no sé, a sus 40 o 50 y de todas maneras la persona no volvió a ser la misma. Entonces fue Uh-huh. eso, que no tenía de alguna manera este andamiaje tan robusto y fuerte para poder soportar las vicisitudes de la vida. Uh-huh. Sí, definitivamente. Y ahí es donde entra, yo siempre he hablado que el fármaco, o yo siempre cuando yo hablo con los pacientes, siempre les comento, ¿no? A ver, el fármaco, o sea, la función que tiene el fármaco es únicamente mejorar tu estado de ánimo, bajar la ansiedad, que duermas mejor, pero las herramientas que tú necesitas para ahora así como que, pues, resignificar esta situación, esas solo las adquieres en terapia, ¿no? Y Ok, es una realidad. claro. Terapeuta, y fármaco tienen el mejor pronóstico, de todo, o sea, sobre van de todo la con, mano. O sea, van de sí, la mano. Ok. sí, definitivamente. Porque justo por esto, ¿no? O sea, porque los genes y todo eso, pues son situaciones con las que ya a lo mejor ya tenemos, ¿no? Pero la capacidad que nosotros tenemos de aprender, de crecer, de tomar esas situaciones, hacerlas
Sí, de la terapia, ya, sí. ok. Yo Ok. tengo, por ejemplo, de esos ejemplos, o sea, nada más para que me quede claro, ¿verdad? Entonces, un trastorno, cuando ya es un trastorno mental, es cuando ya, al inicio, dijiste, doctor, que es cuando ya inhabilita una parte. O sea que, por Sí, ejemplo, yo puedo decir que estoy triste, ¿verdad? Yo puedo decir, estoy triste, estoy triste, estoy triste, pero yo sigo funcionando. O sea, yo puedo sí. ser godín, me levanto a trabajar, me desayuno, pero cuando ya mi tristeza, que creo, si ya dura más tiempo, pero ya mi tristeza me dice, hoy no me voy a bañar, y luego ya ese no me voy a bañar, empieza una semana, y luego 15 días, y luego ya un mes, y luego ya digo, ya no me voy a cortar el pelo, y ya no quiero trabajar, ahí es cuando yo ya no estoy siendo funcional, ¿cierto? Claro, sí, sí, Ok. correcto. Y entonces, y ahí, ¿qué haría yo? O sea, o sea, ¿cómo? O sea, digo, bueno, yo creo que necesito irme con un psiquiatra o necesito medicamentos para que me alivien, para que me empujen, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué haría? Yo, bueno, a veces cuando uno empieza con estas situaciones de los trastornos mentales, yo lo comparo como ponerse uno unos lentes o una careta, Ok, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos tristes, pues es como si tuviera una careta que todo fuera azul. Entonces, sí, hacia donde yo vea, todo lo voy a ver azul, todo lo voy a ver triste. Si yo tuviera como mucho miedo, mucha ansiedad, mi careta, por ejemplo, ¿no? Amarilla, ¿no? Y entonces sí, todo lo veo sí. con angustia, todo me preocupa, ¿no? Entonces, en ocasiones, al principio, la persona quizás pueda no darse cuenta de esta situación, ¿no? O sea, a lo mejor, no, ellos no notan estos cambios, ¿no? Simplemente me siento muy mal, me siento muy triste. Y a veces la familia o quienes nos rodean, nuestros seres queridos, son los que empiezan a notar esos cambios. Y es cuando dicen, oye, se me hace extraño que no hagas esto. Oye, ¿sabes qué? Me está preocupando que no comas. Oye, ¿sabes qué? Y a veces la misma persona puede decir, ah, canijo, yo no lo había notado, yo no me había dado cuenta. Depende mucho de, No me había dado cuenta. sí, entonces depende mucho. Yo, por ejemplo, soy un psiquiatra que yo valoro mucho la parte psicoterapéutica. O sea, yo sí, pues vaya, mi función es, sí, cuestión del fármaco, pero yo creo que más allá del fármaco somos personas y somos, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que antes de ir con un psiquiatra, yo lo primero que recomendaría sería un terapeuta. ¿Por qué? Porque yo necesito ver si esta situación que yo estoy manejando es algo que todavía está dentro de mis herramientas que yo tengo o que puedo adquirir, solucionar. No porque el Ok, fármaco sea malo, no es malo, pero a mí me gusta en lo personal, esa es como mi forma más de trabajar, que primero la opción psicoterapéutica. Si ya, por ejemplo, viendo que con la opción psicoterapéutica, híjole, a lo mejor no puedo dar ese brinquito o no puedo, siento que no estoy aprovechando tantas las terapias o mi estado, es sigue muy igual. exacto, ok, entonces ahí es cuando yo digo, ok, ahora sí, refiéremelo, yo voy a iniciar el fármaco, yo voy a apoyar con esta situación de la química cerebral para que el paciente logre adquirir esas herramientas. Entonces, yo primero, sí recomendaría, pero esa es mi forma, ahora sí que muy personal de trabajar. Personal, Pero claro. totalmente profesional, porque también, bueno, yo que me dedico a la psicoterapia como psicoterapeutas, debemos tener pues, tanto el conocimiento como la experiencia para poder discernir bien cuando se puede trabajar con un paciente sí a nivel psicoterapia y cuando ya no. Yo en lo personal a mis consultantes ha habido varias veces que, ¿sabes qué? Ya no voy a poder seguir trabajando contigo hasta que no vayas con el psiquiatra, porque entonces ya hay una situación que hay que nivelar, como bien explicas, a partir de los fármacos y entonces ya podremos continuar con el proceso, porque si llega un momento que también desde la psicoterapia se puede ver amenazado el proceso, llega un momento en el que ya la depresión o pues el desajuste eso, químico cerebral es tal que ya se pierde hasta, no sé, la percepción, se pierde la habilidad de comprender, de memorizar, de poner atención, entonces es bien importante esto de, ¿verdad? Sí, como terapeutas, pues sí, saber discernir y como profesionales de la salud mental ir bien de la mano, conocernos más. Yo te Sí, decía, lamento mucho que Ciudad Juárez no tengo, bueno,
Sí, creo que ya se están, sí, tejiendo redes, cosa muy buena, pero, y no nada más hablando de Juárez y de México, cada vez sí se va como madurando más esto de la conciencia de la salud mental, pero todavía hay mucho que caminarle. Doctor, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Qué hay de los trastornos, por ejemplo, los trastornos obsesivos, los TOCs, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno narcisista de la personalidad, el histriónico y todos esos etcétera? Sí. Nos hemos ido mucho hacia la depresión, la tristeza, pero ¿qué hay de estos otros? Sí, no, ahora sí que hagan de cuenta que este es como así un panorama general, ¿no? De la cuestión Claro. de los trastornos mentales. Cada uno de ellos tiene digamos, su neurobiología así como bien específica, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia, se afecta más lo que es la dopamina y se afectan así como unas vías que se llaman la vía mesolímbica, mesocortical, que es lo que hace que las personas escuchen cosas, vean cosas, tengan estas ideas. En la depresión, se regula por una cuestión que se llama el eje hipófisis, hipotálamo, suprarrenal, que es donde se regulan las hormonas del estrés. Tiene mucho que ver el hipocampo, que es donde está la cuestión de la memoria, y la corteza prefrontal, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de el trastorno bipolar, tiene mucho que ver las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, ¿no? Que es donde se regula pues, nuestro estado de ánimo, donde se regula esta cuestión de la ideación suicida, la fatiga, la disminución en la concentración, el aumento no euforia, ¿no? Este ánimo expansivo. Por ejemplo, en el obsesivo compulsivo tenemos unos circuitos que, bueno, ya si hubiera oportunidades en otra ocasión, sin discutirlos así ya más, como con mucho más detalle, pero hay unos circuitos que regulan nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Y entonces, una de las características del obsesivo compulsivo es que tienen estos pensamientos, nosotros le decimos que son como aire, que son pensamientos intrusivos, son pensamientos egodistónicos, o sea, son pensamientos que nos generan ansiedad, son pensamientos recurrentes que constantemente están llegando, y que nos hacen que tengamos esa situación, ¿no? Si no dejo de pensar esto, algo muy malo puede pasar. O si no hago esto, algo muy malo puede suceder. Si no checo esto, algo puede explotar mi casa. Y si dejé las llaves del gas abiertas. Y si no cerré bien la puerta. ¿Y qué tal si por el tope que pasé, a lo mejor atropellé a alguien, no me di cuenta y me tengo que regresar? Entonces, cada uno de esos trastornos mentales tiene como su fundamento así fisiológico. Y esa es una de las cosas que, vaya, ahora en el hospital donde tuve la oportunidad de hacer mi especialidad en siglo XXI, pues nos enfocaban mucho, nos decían las cuestiones de cada uno de los trastornos mentales tiene su explicación neurobiológica, ¿no? Y tiene una explicación de por qué ciertos fármacos funcionan más en unos pacientes que en otros. En cuanto a los trastornos de la personalidad, híjole, ese sí ya es un boleto bien grandote porque ahí ya intervienen muchas otras cosas más, ¿no? Okay. Nuestro temperamento, nuestras vivencias. Entonces, ahí sí, ese sí yo sí lo veo un poquito más complicado explicarlo únicamente neurobiológicamente. Claro. Pero sí hay un fundamento, pero también tienen muchas otras cosas que ver en esto. Okay. Ese no lo aventamos en otro podcast. Claro, eso es lo que iba a decir, claro. Yo tengo una duda y la pregunta cliché. Bueno, tengo dos. Sí. Una es, psiquiatría no está relacionado al 100% con locura. O sea, si uno va al psiquiatra, no es como que estoy loco. Es simplemente un nivel más después de terapia o después de cualquier tipo de terapia que uno tome. Es el segundo paso porque el primer paso no fue suficientemente fuerte. No es que estemos locos. Esa es la primera, ¿cierto?
O sea, Sí, quitar ese tabú que existe en la gente de que hasta loco, tú estás en psiquiatría. No, o sea, sí hay gente, o sea, sí hay esos extremos, obviamente, Es como el todo, ¿no? O estigma. sea, eso es el panorama, ujú, exacto, pero que nos ayudes, doctor, a decir que la psiquiatría afecta, ayuda a todos. O sea, es claro. para todos. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, sí, definitivamente. Y es que es esa cosa, ¿no? Yo les comento siempre en mi consulta, ¿no? A ver, vamos a empezar por definir qué es un psiquiatra. Un psiquiatra, antes que nada, pues es un médico, ¿verdad? Le digo, entonces mi formación pues va más por la cuestión de la medicina. Le digo, entonces, pues un psiquiatra es un médico que se encarga de ver lo que son las emociones, los pensamientos y la conducta, pero desde este punto de vista neurobiológico. Le digo, mi trabajo pues va más encaminado a la cuestión de la química cerebral y los instintos eléctricos. Y eso a veces como que los relaja un poco porque dicen, ay, Ujú. bueno, ok, es un médico, está bien. De Y, hecho, y ya me relajé. De hecho, ya me relajé. En el Ya me momento, da te lo paz. juro, ya me da paz, porque en el momento en que dices, es que soy un médico y yo estoy enfocado a entenderte para darte un tratamiento, o sea, una Ujú, pastilla, o sea, estoy buscando cuál es tu química que tú necesitas en tu cabeza o en tu ujú, cerebro para que te reactive, o sea, eso que traes como en off, yo te voy a buscar cuál es el up, ¿estás de acuerdo? O sí, sea, ujú, y tienes toda la razón, te lo juro que yo ya o sea, ya entendí, me quedó más claro, o sea, lo que es un psiquiatra, porque eres un médico, o sea, ujú, ok. Entonces, y la otra, Javier, es de que esto es para todos. O sea, me gustó porque empezaste diciendo ejemplos de niños, porque es muy común, o sí, sea, es muy común que digamos, ay, es que mi sobrino cambió de la pubertad a la adolescencia y ya no es el mismo y ahora es un diablo y así, o cosas por el estilo. Igual, ujú, no importa si somos pudientes o si somos pobres o si somos de clase media, si soy godín, si soy un mesero, o sea, esto afecta a todos, a ¿cierto? todos, sí. Sí, correcto, sí, definitivamente. Y esa es una de las cosas con las que nos topamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que platicábamos, ¿no? Sobre la cuestión de la salud mental. Yo, pues mi especialidad a los 4 años que estuve en la Ciudad de México, sí se nota la diferencia, en cuanto a la apertura de la salud mental, y ahora que regresó a Juárez. Y creo que tiene mucho que ver también con la difusión que se da sobre Claro. la oportunidad de platicar de estos temas. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando pues me tocaban las guardias, tenía pues que ver pacientes, había como un poquito más de apertura o de conocimiento, no sé si a lo mejor por la cuestión de que pues es una metrópoli grande, que hay a lo mejor acceso a lo mejor a más información. Y ahora que, por ejemplo, yo ya regresé a la frontera, empecé ya mi práctica aquí, ya estoy trabajando, sí encuentro un poquito más de resistencia en esos aspectos. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con empezar a tumbar mitos, con empezar a quitar ese estigma. A veces me comentan los pacientes, oiga, doctor, pero yo he escuchado que dan electrochoques, yo he Sí. escuchado que las camisas de fuerza. Le digo, no, a ver, digo, es que es bien importante, Leo, porque, digo, la mayoría de las personas, digo, no todos, el primer encuentro que uno tiene con la cuestión de psiquiatría, cuando uno lo escucha, pues muchas veces lo que ha visto o en las películas o en la televisión. O sea, realmente no ha habido un acercamiento como tal, ¿no? Entonces le digo, pues claro, o sea, si yo veo American Horror Asylum, ¿no? O Sí, veo, o sea, cosas así, pues claro, ¿no? O sea, Ratchet, ¿no? Creo que es la nueva que está saliendo sí, ahorita la en, nueva. Y que mantiene ese estigma, y mantiene ese estigma. Ajá, entonces la gente, o sea, se asusta, o sea, dicen, no, o sea, me van a hacer una trepanación, o sea, me van a tener, no, a ver, espérate, es que la cosa no va así, o sea, la cuestión de la salud mental obedece esto y esto, que en algún momento en el Claro, pasado se llegó a utilizar, pues sí, pero igual antes también los médicos extraían sangre porque pensaban que ahí era, o sea, ha sido una evolución, ¿no? Y la cuestión es que obviamente la salud mental, pues va desde que yo tengo que tener esa confianza, esa certeza, esa paz, de que el médico o las instituciones o el personal que nos encargamos de la cuestión de salud mental, y que estamos en esta área de las neurociencias,
pues queremos lo mejor para la persona, ¿verdad? O sea, Claro. queremos que ellos estén bien, estén tranquilos. A veces con los niños hay mucha resistencia porque a mí me llegan y me dicen, es que doctor, yo no quiero que me lo dope, yo no quiero que me lo droguen. Digo, Ajá. no, a ver, espérame, o sea, es que las medicinas no son drogas, o sea, no actúan no causan adicción, pues, que es uno de los miedos que a veces tiene mucho la gente, ¿no? O me dicen, es que yo no lo quiero tener al niño todo dopado. Y es una cosa que yo siempre les digo, mira, yo no estoy aquí para ponerte como zombie, ni tenerte dopado, ni dormido. Yo quiero que seas funcional, yo quiero que estés bien. Le digo, y que te sientas mejor sin tener esos efectos adversos. Y a veces hay mucha resistencia por parte de los papás, que yo no lo quiero medicar. Y a veces es mucho ese miedo, ¿no? ¿Qué tal si le pasa algo? ¿Qué tal si su cerebro que esté evolucionando? No, pues espérame, es que corre más riesgo un niño grave, porque pues esos son los que realmente se medican, los que están Claro. graves. Este, tiene más riesgo que no lo mediques a la larga. ¿Por qué? Porque ese trastorno va a generar que pueda tener, cuando sea más grande, a lo mejor un trastorno por uso de sustancias, que pueda tener a lo mejor un riesgo de ser una persona muy agresiva o ser una persona que tenga relaciones complicadas, etcétera, ¿no? Mil cosas. A que si le das el medicamento a lo mejor una temporada y luego se quita. Esa es otra de las cosas. Me dicen, doctor, es que no quiero tomar medicamentos toda la vida. No, espérate, pues que no lo vas a tomar toda la vida. Espérame, vámonos desde ahí. Hay personas Es un que obviamente, tratamiento. Es un exacto. tratamiento. Hay personas que a veces duran un mes con el fármaco y santo remedio se los podemos quitar. Hay quienes duran 3 meses. Hay otros que 6 meses. Lo más que a veces podemos durar es hasta un año. Claro, en casos muy, muy graves, por ejemplo, Claro. esquizofrenia, trastorno bipolar, algo así muy, muy serio, a veces sí los tenemos que usar de por vida, pero no es la gran mayoría. La mayoría lo tomas, vemos mejoría, después de un tiempo logramos cierta estabilidad y lo vamos a suspender. Entonces, ya también cuando dicen, ok, no lo voy a tomar toda la vida. No, no lo vas a tomar toda la vida, tranquis, o sea, no pasa nada, es algo que vamos a ir viendo Claro. poco a poquito. Y Y eso es muy además, importante. Dale, güera, dale. en relación a lo que dices, doctor, em, digo, los fármacos hoy día, y creo que en relación a las neurociencias y esto, ha habido ya como mucho research, mucha investigación y sacan nuevas medicinas que incluso cada vez van teniendo hasta menos efectos secundarios, ¿no? Y menos afectaciones. Yo me acuerdo antes, hace muchos años, que la fluoxetina y luego después vino la sertralina. Por poner un ejemplo, digo, tú eres el Sí, sí, especialista sí. en esto, pero como algunos de mis consultantes refieren que les cae mejor, sí, sertralina que fluoxetina, y luego la sertralina apenas creo que salió por allá de los 90. Entonces, qué bueno que que hay nuevos medicamentos que, como bien dices, van siendo mejores para el organismo, se van minimizando o de alguna manera Ujú, sí, sobrellevando los efectos secundarios de manera distinta, y no pasa nada si tomas tu tratamiento 3, 6 meses, porque de igual manera si nos da un catarro, una tos, pues vas al médico y te tomas un jarabe por el tiempo que te lo receten y te curas. Bueno, de alguna manera así es, ¿no? sí, Así es esto. Y la otra cosa que te iba a decir, fíjate que yo soy, bueno, desde el campo de la psicoterapia, soy muy amante de andar en congresos. Bueno, este año por pandemia no he podido nada, pero años anteriores me iba mucho que congresos de psicología, donde se pudiera y a donde fuera. Y entonces, apenas, literal, ahorita me estoy acordando, hace como 3 años se le da la importancia que merecen las neurociencias en nuestra rama, que es mi especialidad de psicoterapia humanista. Sin embargo, y Gestalt. Entonces, me moví en congresos de estos y sí, siempre se mencionaba la importancia de las neurociencias en los congresos, donde se muestran las nuevas investigaciones y los nuevos avances y el nuevo conocimiento que se ha descubierto. Sí, se mencionaba, pero no invitaban al neurocientífico, al neurofisiólogo, al psiquiatra que nos diera la explicación. Hasta ahora, hace escasos 3 años, bueno, ya no cuento escasos 2 años para atrás, que ya me tocó ir a esos congresos donde el neurocientífico ocupaba una figura protagónica como debe ser. Entonces también en este sentido es relativamente nuevo esto de que, bueno, nos dimos cuenta, creo que desde el campo de la psicoterapia, psicología, de la importancia de, oye, es que todo lo que hacemos y todo lo que, la parte conductual y la parte emocional, pues tiene su trasfondo en el cerebro. claro. Sí, no, sí, sí, definitivamente. Y es algo con lo que
pues gracias por ejemplo, estudios como las tractografías que nos dan la oportunidad de ver así como las vías, ¿no? De ciertos neurotransmisores específicos, la resonancia magnética, los PET scans, es que realmente nos hemos dado cuenta de esta situación que antes pues era muy difícil. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, por mencionar un área, ¿no? La corteza dorsolateral, es parte de los lóbulos aquí frontales, pero que en psiquiatría tiene mucha importancia, por la cuestión de que pues ahí es donde nosotros tomamos nuestras decisiones, está nuestra memoria de trabajo, que es la que nos ayuda a realizar tareas, todo eso. ¿Cómo se ve afectada, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia? Resulta que, por ejemplo, en esa área, la dopamina está muy baja, mientras que en otra área, como el límbico, la dopamina está muy alta. Y entonces decíamos, canijo, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la explicación? Y entonces ya encontraron, no, pues que hay una vía que se encarga de regular y que no está funcionando aquí en esta parte. Vámonos, o sea, y eso pues en esta cuestión de la investigación, pues nos abre muchas puertas para buscar tratamientos, justito como acabas de mencionar, más puntuales, ¿no? O sea, donde a lo mejor, ok, ya no tengo que incidir sobre toda la vida, a lo mejor nomás es sobre este cachito. Ok, vamos a diseñar medicamentos para esto, ¿no? O no, ya me di cuenta que a lo mejor pues sí, la dopamina está muy alta, pero hay otros receptores que también actúan ahí. Entonces, vamos a irnos sobre esos receptores. Y eso, pues, híjole, abre muchísimas posibilidades, pues, para, pues, dar una mejor ayuda y una atención a todos esos pacientes, ¿no? Que a final de cuentas, pues, híjole, ahora sí que lo único que quieren, pues, es ser felices, Ser funcionales, feliz. sí, o sea, disfrutar la vida. Entonces, ¿por qué no buscar esas alternativas, verdad? Eso es muy importante, que aparte ya se nos está acabando el tiempo, güera, pero quiero comentarle esto, o sea, esta pregunta al doctor Javier es que, como lo acabas de comentar, todos queremos ser felices, todos, o sea, a eso venimos a este mundo, o sea, Claro. tenemos que ser felices, entonces ahí están las opciones. Entonces, los medicamentos, como comentas, que es muy importante, hay que dejar de tener miedo, como dice también la güera, o sea, si nos tomamos un medicamento para un dolor de cabeza, ¿por qué no nos vamos a tomar un medicamento que nos va a ayudar a ser funcionales? Y luego, ese terror de que me voy a volver ahora adicto a los medicamentos. Cálmate. O sea, primero Uh-huh. tómatelos y luego con tu doctor vas viendo las reacciones y ya después ves si te vuelves adicto o no, porque mucha gente lo que hacemos es, no, no voy a tomar medicamentos porque me voy a hacer adicto. Entonces nunca dan el primer paso. ¿Estás de acuerdo? O sea, Uh-huh. seguimos, entonces seguimos infelices y seguimos sin hacer nada. Entonces, no, o sea, sí hay esa probabilidad, sí, pero con su médico de cabecera es el que los va guiando. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, O sea, sí, tiene que definitivamente. haber, tiene que haber un médico. Ahora, tampoco es de que vayamos y comprar una receta y nos los echemos nosotros como chochos. Eso Sí, está no, pésimo. O sea, no, eso no, no. está pésimo. ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí, no, ¿cómo? no, y fíjate, qué bueno que tocaste ese tema porque es importantísimo. Híjole, eso sí, hay muchos pacientes que me han llegado hacia la consulta y tienes toda la razón. Y me dicen, doctor, es que la vecina fulanita tal me Ajá. dijo que ella también estaba deprimida y me dejó esto, ¿no? O mi compadre me dijo que él se sintió mal y tomó estos medicamentos y yo me los estoy tomando y no, no, no. Y fíjate, hay dos razones por las que es preocupante. Uno, cada medicamento tiene una función, o sea, aunque todos Exacto. inciden sobre un mismo químico, cada uno tiene una forma diferente de trabajar. Entonces, no es lo mismo tomar fluoxetina que fluvoxamina, que sertralina o que citalopram. Aunque los cuatro hacen lo mismo, cada uno trabaja sobre una cuestión diferente y cada uno tiene efectos secundarios diferentes. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Porque cada persona, habrá gente que dice, bueno, pues a mí no me preocupa tener sueño, porque pues a final de cuentas, no manejo, estoy en la casa, bueno, pero hay quienes se tienen que levantar temprano, tienen que ir manejando, hay mucho tráfico, no se pueden dar el lujo de tener sueño o tener somnolencia. Hay otros que, por ejemplo, medicamentos que pueden darte mucha hambre.
Y entonces, bueno, pues no hay problema, ¿no? O sea, si yo llevo un estilo de vida adecuado, hago ejercicio, pues bueno, que me dé un poquito de hambre, no hay problema. Pues yo soy diabético, soy hipertenso, tengo reflujo, no, bueno, ese no es el ideal. Entonces, esa es una. Y la otra, todos los medicamentos de psiquiatría, todos, con la excepción de las benzodiazepinas, es el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, el midazolam, todas esas, todas tardan en hacer efecto de 2 a 3 semanas. O sea, no hay un fármaco que funcione, ya me lo tomé hoy y no hay forma, no funciona, no funcionan así. Entonces, hay pacientes que dicen, no, pues si mi compadre se estaba tomando una y con una se sintió bien, yo me voy a tomar, no sé, una cada 8 horas. No, espérate, no, o sea, porque también nosotros tenemos una dosis tope. Hay un momento en donde el fármaco, después de ciertas tabletas, después de ciertos miligramos, ya no hay efecto terapéutico. Entonces yo me puedo tomar 8 y me va a hacer el mismo efecto que si me hubiera tomado 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que va a Sí. pues yo ya no te voy a tener efecto terapéutico, voy a tener puro efecto desagradable. Y eso es lo que muchas veces hace que las personas digan, cochino medicamento ni sirve, me lo tomé 3 días y me siento igual. No, pues es que sí, porque el fármaco no funciona así. O sea, no, en 3 días tú no, o sea, puedes sentir una mejoría, pero el efecto fuerte no lo vas a sentir hasta 2 semanas. Y después de ciertos miligramos, tú ya no vas a, o sea, ya no hay receptores, ya el fármaco nomás está volando, ya no hay donde se fije. Se sobremediquen. Entonces, híjole, ese punto que tocaste, híjole, excelentísimo, porque eso es algo real, eso es también algo que pasa. Entonces, sí tiene que estar en cuestión con el médico. Y sí es cierto, las benzodiazepinas sí son medicamentos que causan adicción, sí no hay un control médico adecuado. Eso es una realidad. O sea, si yo me los tomo como si fueran chochos, pastillas dulces, sí corro el riesgo de volverme adicto. Por eso es necesario que haya una supervisión por un médico psiquiatra de preferencia, pero sí que haya un control médico. Claro. Exacto. Doctor, agradecerte profundamente, qué programa tan rico, pero aparte, híjole, suplicarte que continúe. Sí. Tenemos claro. Muchas más dudas, queremos seguir platicando contigo, nos ponemos de acuerdo para volver a hacer otra emisión y preguntarte, no sé si nos quieres y nos puedas compartir tus redes, cómo te encontramos. Híjole, pues ahora sí que estoy bien desconectado de redes sociales. O perdí tu correo, no sé. Pero con nosotros, nos pueden conectar con nosotros si quieres. Claro, claro. Sí, se me hace buena idea. Sí, perfecto. Entonces, a través de nosotros, yo estoy muy feliz, doctor Javier, la verdad, me da muchísimo. Aparte que estamos muy felices porque eres nuestro primer invitado, porque es muy importante hablar sobre lo que tú te dedicas, que es el mundo de la psiquiatría y lo de las pastillas, y yo puedo durar miles de preguntas, y por eso la güera queremos que sigas con nosotros, porque podemos hablar de infinidad de cosas, como simplemente podemos hablar de los medicamentos, como ahorita comentaste. Hay muchas cosas negativas y cosas positivas si no hay un control de un médico al lado. Obviamente. Sí, claro. O sea, es como si yo tomo cerveza todos los días, pues obviamente me voy a volver alcohólico, ¿ah? Pues sí. Obviamente, si nadie me controla, ¿estás de acuerdo? O sea, claro. Entonces, ejemplos como esos es lo que necesitamos y queremos decirle a todos nuestros oyentes. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Demasiadas gracias. Nuestras redes, estamos en Instagram como terapiando-güera-y Mortis, y en mi Instagram personal, Adri-güera. Doctor Javier, si te quieres despedir. No, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad se me hace una labor excelente el dar a conocer todos estos temas y sobre todo pues a usar a su beneficio pues esta cuestión de las redes sociales. De verdad un honor que me hayan invitado y más ser el primer invitado. Muchísimas gracias. Y claro que sí, cuenten conmigo. Y pues aquí seguimos echándole muchas ganas. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. A mí me encuentran en Instagram como Mortis777 y acuérdense que estamos en YouTube y estamos en Spotify. Gracias, doctor Javier. Gracias, güera. Nos vemos. Muchas gracias a los dos. Nos vemos. Chao. Hasta luego.